El nuevo presidente electo de Bolivia es Rodrigo Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano, quien se impuso ante Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre en la histórica segunda vuelta que se vivió en el país este domingo 19 de octubre. Según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, Paz obtuvo el 54.6% de la votación, mientras que Tuto Quiroga sumó 45.5%. El Tribunal Supremo Electoral destacó la normalidad de la jornada acompañada por misiones de observación de la Unión Europea, la OEA y delegaciones internacionales que resaltaron la transparencia del proceso electoral. Fueron más de 6,4 millones de bolivianas y bolivianos que asistieron a emitir su voto. El gran reto del próximo gobierno es solucionar la grave crisis económica que vive actualmente el país, marcada por la falta de divisas, la escasez de combustible y una inflación en alza. Paz tiene 58 años de edad, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Lo acompañará como vicepresidente Edman Lara, ex capitán de la policía y abogado. Ambos se alistan para asumir el poder el 8 de noviembre. Not since the theft of the Mona Lisa in the early 20th century had anything quite this brazen been attempted here at the world's most visited museum. It was just after 9:30 a.m., even as the museum had opened its doors to the public, that 3 to 4 people, the early elements of the investigation are showing, managed to get in to the building. We're now understanding from the French press that this may have been the truck that they used, using an angle driver after to force open the window. The room that they entered in was the one that houses France's crown jewels. This is what the early elements of the investigation show. It does appear that these were extremely well-trained robbers. They planned this meticulously, obviously. The rest of this Sunday, the museum will remain closed as authorities try to piece together how this theft, this robbery could have happened 9:30 a.m. in broad daylight, with thieves making off with what have been described as inestimably precious valuables, jewelry from that era. One piece has been found near the scene after they fled on motorcycles, but even now the list of what they made off with is being compiled. Pueblo ubicado en los Andes venezolanos que es cuna de San Jose Gregorio Hernandez. Acá se vivió una vigilia emotiva. Desde las 9 de la noche del sábado, grupos musicales y de alabanza animaron a los feligreses. Al iniciar la misa de Roma, transmitida en pantalla gigante en el Santuario Niño Jesús de Isnotú y en la Plaza Nuestra Señora del Rosario de este mismo pueblo, la emotividad se apoderó de los presentes. Al momento de declarar santo al paisano médico de los pobres, sonó la música, se develó la imagen de mármol con la aureola, símbolo de santidad, y comenzó un show de fuegos artificiales. Ya en la mañana inició la caminata Orgullo de nuestro pueblo, desde Valera hasta Isnotú, para finalizar con una misa solemne en acción de gracias por la canonización de San Jose Gregorio Hernández, hijo de esta tierra andina.